buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, y queremos preguntarles a ustedes qué los hace vibrar de Medellín. La La gente, gente, súper. la La cultura cultura, te hace vibrar. Ale, ¿a ti qué te hace vibrar de Medellín? el clima. El clima. Las flores, Las flores. ¿qué más? La alegría. Conta. El arte también nos hace vibrar de Medellín, sí. De pronto alguien que nos quiera compartir su visión sobre qué los hace vibrar sobre Medellín. Bueno, ¿Dónde está? Cata, como nadie nos quiere ayudar, yo le voy a compartir qué es lo que a mí me Santi, hace vibrar ¿qué de te hace Medellín. vibrar de Medellín? Pues a mí me hace vibrar de Medellín el arte de la ciudad. Me parece que desde un tiempo para acá, desde más o menos los 80s al tiempo contemporáneo de la ciudad, hemos experimentado un crecimiento de todas las expresiones artísticas a través de la ciudad y por los habitantes de la ciudad. Para nosotros es muy importante, o para mí es muy importante poder reconocer como todas esas experiencias que tenemos alrededor de la ciudad en pro al arte, porque vemos que ya todos los edificios tienen un mural con una intervención artística, podemos ver cómo todas las entidades culturales cada vez fortalecen más lo que estamos pretendiendo con una nueva sociedad en Medellín, que sea una sociedad cada vez más equitativa y justa. Entonces por eso siento que vibro con el arte de Medellín, porque me hace sentir súper pleno y me parece que es una identidad muy latente de nosotros los que habitamos la ciudad. Nos representa. Sí, claro, el nos arte representa bastante. A mí me gustaría esa hora, después de que hemos tenido como palabras de todos ustedes, entender también o saber un poco, Cata, ¿a ti qué te hace vibrar de Medellín? Bueno, a mí me hace vibrar de Medellín su historia. A mí me gusta entender la historia de la ciudad. Cada ciudad tiene una historia única y conocerla y saber de ella nos hace entender el punto donde estamos en estos momentos. Conocer el pasado nos hace entender nuestro presente. Y de hecho quiero contarles una pequeña historia que es una introducción a la presentación que venimos a hacerles hoy. Resulta que por allá, en 1920, en una esquina del centro de Medellín, que la llamaban en el siglo XX la Milla de Oro de Medellín, se construyó el edificio Gonzalo Mejía. Ese edificio tenía adentro el Teatro Junín. Ese teatro llegó a ser uno de los 4 teatros más grandes del mundo. Llegó a tener capacidad para 4.200 personas. Imagínense la magnitud. En estos momentos el teatro más grande que tiene nuestra ciudad alberga 1.702 personas. En su momento al Teatro Junín le cabían 4.200. Entonces marcó un hito importante y conecta con lo que Santi nos decía ahorita de la cultura, porque fue una esquina que se convirtió en representación del cine y la cultura de la ciudad. Era un paso obligado de los paseos dominicales. Por allá en 1930 el espacio del Teatro Junín pasó a manos de Cine Colombia. Y luego, 30 años después, se le dio paso a la construcción del primer rascacielos que tuvimos. Entonces, para hacer una línea de tiempo, vemos entonces que en 1924 se inaugura el Teatro Junín. Luego, en 1930, el espacio pasa a ser alquilado por Cine Colombia. Luego, en 1964, se construye el edificio Coltejer. Y en el 2023, nosotros, Arquitectura e Interiores, hicimos parte de la renovación de este espacio, marcando una nueva historia. Bueno, gracias, Cata, por contextualizarnos un poco respecto a la historia. Y como a Cata le gusta la historia y a nosotros también, pues esta es la idea de la charla, contarle la historia de este proyecto que se llama Vivo. Es un proyecto que inició en el edificio Coltejer, que como bien lo decía Cata, tiene una importancia muy relevante para nosotros desde el lado histórico, cultural, y le queríamos hacer, pues darle como todo el spotlight que se merece este proyecto. Este proyecto empezó por allá en el 2020 como una oportunidad que se nos presentó al equipo de diseño de AI Spaces Medellín, un equipo totalmente nuevo, estábamos todos recién llegados a la compañía y fue un desafío muy importante porque fue un reto que tuvimos que asumir en 2 días y era asumir como todo el diseño de este espacio, que era el concurso que se llamaba Inspirarte, y en este concurso el reto era diseñar como todos estos espacios para la compañía, para en este caso nuestro cliente que era Postobón, y entender esas necesidades
y aportándonos, apoyándonos de lo que nos cuenta Cata es esa pregunta y ese es como que nos hace vibrar. A nosotros en ese momento nos preguntamos como qué nos hace vibrar de Medellín y qué es lo que nos invita a la ciudad que podamos reflejarlo en este punto histórico tan importante, o sea, en esta esquina que es el corazón de la ciudad. Es por eso que a mí me parece muy importante que podamos generar un contexto del lugar y que podamos entender dónde está el edificio Coltejer. No sé si aquí hay personas que nos visitan de otro lugar o todos somos de Medellín. Bueno, hola, bienvenidos. Les vamos a contar un poco en dónde queda el edificio Coltejer, así que Cata, todo tuyo. Bueno, entonces, como les decía Santi, el edificio Coltejer es insignia de Medellín, realmente no necesita mucha presentación, todos los que vivimos en Medellín de alguna manera nos sentimos identificados en esta zona y las personas que nos visitan de afuera, cuando ven el edificio Coltejer de alguna manera o nos ubican también geográficamente. Esta esquina es una esquina histórica, tiene realmente una vibración y marca el pulso de la ciudad. En esta esquina realmente convergen todo el ritmo social, el ritmo cultural y el ritmo comercial de una ciudad. Está atravesada por dos calles importantes, la avenida La Playa y la calle Junín. La avenida La Playa en su momento, pues hace un tiempo, pasaba por debajo de la quebrada Santa Ana, que también influyó muchísimo en la industrialización de nuestra ciudad y nos conecta también con ejes culturales, nos conecta con la plazoleta de Botero, nos conecta con el Teatro Pablo Tobón y tenemos la avenida Junín que también de forma transversal nos lleva hasta el fondo donde está la catedral. Esta fue la primera catedral metropolitana que tuvo nuestra ciudad. Entonces, realmente este punto, más que un cruce de esquinas, se convierte en un eje principal que converge todo el ritmo y marca el pulso de lo que es la ciudad y nos ha marcado como identidad cultural a todos los que habitamos este espacio. Bueno, entonces, una vez Cata nos ha contextualizado para nosotros en el 2020 y llegar como a entender esta complejidad de este punto tan importante que es para nosotros los medellinenses y para cualquier persona que visite la ciudad, y entender que este punto vibraba a través de la cultura, que nos estaba amarrando todo un tema económico y también ser un edificio icónico nos estaba empezando a dar estrategias para pensar cómo íbamos a resolver este reto de diseño que era el concurso Inspirarte. Es por eso que nace este concepto que quisimos llamar de la siguiente manera y es Medellín transmutado. Y Medellín transmutado, ¿cómo así, Santi? Cuéntanos a qué se refiere Medellín transmutado. Bueno, resulta que Medellín transmutado nace porque entendimos y comprendimos que la ciudad de Medellín, más que ser un punto geográfico, una ubicación, Medellín es una energía, que la habitamos todas las personas que vivimos en Medellín y que se comparte y que las personas que nos visitan también sienten esa energía, como esa pujanza, esa velocidad de las cosas, la innovación. Es una energía que está y que se compone como de varias capas y queríamos como transmitirla a través del espacio. Entonces, esa transmutación de Medellín nos llevó a entender o a querer reflejar ese Medellín desde diferentes dimensiones. Por allá en el 2020, nosotros lo quisimos transmitir. Bueno, pausa, acá les presento el equipo de AI Spaces Medellín 2020. Este fue el equipo pionero con el que iniciamos la oficina. Aquí estamos 3 paisas y un rolo intentándoles dar como informa a lo que fue ese concurso. Y esa forma que surgió de ese concurso nos entregó estas 4 láminas que nos hablaban del Medellín transmutado desde la arquitectura. En el 2020 nosotros hicimos este entregable para Postobón, que era el cliente pues de este concurso, y entregamos como tal una serie de entregables que estaban hablando desde esa transmutación de la arquitectura en diferentes espacios. Claro, Santi, es que definitivamente todo este contexto histórico está enmarcado en el tema principal que nos reúne hoy a todos, que es habitando la materialidad, porque nos genera identidad y nos agrega capas de significado sobre el proyecto y lo que nosotros quisimos transmitir a través de espacios. Y entonces, Santi, entregamos el proyecto, estábamos en plena pandemia, ¿y qué pasó después? Pues nada, nosotros entregamos este proyecto
y por allá al año y medio nos dijeron que nos lo habíamos ganado y fue algo muy interesante porque fue como, bueno, ahora es tiempo de conocer de verdad a nuestro cliente e inició una nueva fase que para nosotros es muy importante. En iSpaces nosotros estamos muy enfocados en conocer el ADN de nuestros clientes y esta fase la llamamos descubrir y analizar. En esta fase nosotros trabajamos a través de la comprensión del otro con estrategias de Design Thinking. No sé si ustedes han escuchado algunas estrategias de Design Thinking o si pues reconocen alguna. Nosotros desde ahí trabajamos con algunas que se llaman círculo dorado, arquetipo, mapa de empatía. Tenemos diferentes estrategias que nos permiten hacer una radiografía de nuestros clientes y poder entregar un producto que sea responsable y que sea acorde a cada una de las necesidades de ellos. Entonces, hablándoles un poco de ese cliente, me voy a agachar para poder pasar la presentación. Sentémonos. Entendimos, sí, dale, ayúdame por favor. Entendimos que nuestro cliente era un cliente súper tradicional, o sea, que era un cliente que estaba a la par de nuestro, o sea, que le hacía honor al lugar, que es Postobón, una de las compañías más antiguas de Colombia y que también está centrada y que nació en la ciudad de Medellín. Entonces nos hablaba de ese reto de poder comprender al cliente. Total, aparte que entonces es doble reto, porque tenemos un cliente que es históricamente conocido en nuestra ciudad, tenemos a Postobón que tiene más de 100 años acompañando la vida de todos nosotros y tenemos entonces el reto de crear un espacio en un lugar icónico de la ciudad. Ese cliente exigente más esas preexistencias de un lugar realmente crearon un reto muy teso para el equipo. Sí, fue un reto grande. Y a medida que fuimos avanzando, también nos interesó mucho poder conocer las necesidades que tenía nuestro cliente conforme al espacio. Entonces entendimos que habían diferentes dimensiones que nos hablaban de lo que por parte de la corporación o del parte ejecutiva de la organización habían, que eran como pausas laborales, espacios dinámicos, queremos que haya teletrabajo y espacio remoto, queremos horarios flexibles, queremos sedes alternas, que la gente pueda trabajar de manera libre y también entendimos el otro lado que era el lado de los colaboradores que eran personas que decían no, queremos una terraza coworking, queremos que la comunicación sea mucho más abierta entre los colaboradores, entre todos los equipos, queremos tener un balance entre el trabajo y nuestra vida cotidiana, queremos sentirnos seguros, cómodos, queremos tener lugares para comer. O sea, habían unas necesidades latentes desde la gerencia de la compañía y también teníamos unas necesidades muy latentes desde el lado de los usuarios o de los colaboradores que hacen parte en estos momentos de Postobón. Y queríamos como que el espacio hablara de todo esto y que tuviera todo esto implícito. Y llegamos entonces a la necesidad de poder descubrir quiénes eran las personas que iban a habitar el proyecto. En este caso, este es el resultado de uno de nuestros ejercicios de Design Thinking que se llama el arquetipo. Para nosotros fue muy importante crear un arquetipo de los colaboradores, saber qué energía tenían los colaboradores y cómo tenía que responder el espacio corporativo, todos los espacios de oficina, según la energía pues, que teníamos de cada uno de los usuarios. En este caso se llama el creador, que es aquel que inspira, y esto habla de la energía y la dinámica que tiene pues, cada uno de estos. Una vez nosotros, sumando todas las variables que nos habla el diseño, entendiendo las necesidades de nuestro cliente, entendiendo la puntualidad del espacio y entendiendo como tal la energía de los colaboradores, llegamos a tener unos pilares de diseño. En este caso, nuestro pilar fundamental se llama diseñar para la innovación. Y bueno, que se preguntarán, ¿qué es diseñar para la innovación? Ahora vamos a ver los 3 pilares fundamentales con los que se creó este proyecto. Para hablar de estos 3 pilares fundamentales también vamos a mostrar unas series de renders que hacemos en la oficina y que han sido proyectos también que se han fundamentado bajo los mismos pilares. En este caso, el proyecto que estamos viendo al fondo se llama Entity Data México y ha sido súper importante para nosotros poder como mostrar que también desde la oficina de Medellín nosotros exportamos diseño para el mundo. En la oficina de Medellín se hace diseño desde Colombia, desde Medellín, Colombia, para cualquier parte del mundo. Entonces es importante como también mostrar que tenemos una ventana muy grande al mundo y que exportamos diseño. Entonces, retomando un poco como los 3 pilares de la innovación, estamos hablando un poco, en este caso, que nuestra estrategia para innovar en el espacio era la polivalencia. Y esa polivalencia la queríamos trasladar en el concepto del proyecto como movimiento es vida.
ahorita nuestros compañeros de Arquín estaban hablando que los espacios se debían reconfigurar y que no debían estar muertos. Entonces, eso es un principio que también nosotros aplicamos mucho y es cómo estos espacios también tienen que seguir moviéndose, tienen que seguir siendo flexibles porque las personas nos los están pidiendo, los colaboradores nos los están pidiendo. El segundo pilar que utilizamos para diseñar para la innovación es el ecosistema híbrido. Este ecosistema híbrido lo que trata, aquí como vemos en el render, es poder pasar de estos espacios de trabajo enfocado a trabajo colaborativo de manera muy rápida. Esa es como la intención de este pilar desde el diseño para la innovación. Es como podemos estar variando todo el tiempo entre usos del espacio y que el espacio se enriquezca, brindando una experiencia innovadora a todos los usuarios. Y nada, este render, si quieres Cata, regresémonos un poquito porque este render nos gusta mucho, porque es un render muy sensible, es un render que habla desde la sensibilidad del espacio, nos habla desde la textura, desde la biofilia, desde las diferentes tipologías que componen un espacio y que lo hacen rico para recorrer, para disfrutar, lo que nos llaman la atención. Y este tercer pilar lo quisimos nombrar la sensibilidad. Esa sensibilidad son espacios para el desarrollo humano. En iSpaces estamos muy centrados y nos parece muy importante poder desarrollar espacios que potencien el ser humano. Y para nosotros la potencia del ser humano es esa variedad del espacio, ese espacio sensible que responde no solo a las necesidades de un espacio corporativo, sino que también responde a las necesidades emocionales de las personas, que hablan desde la calma cuando estamos en angustia o en estrés. Entonces, estos espacios que empiezan a ser sensibles, empiezan a crear una interacción entre unos y los otros, que hacen que recorrer los espacios de oficina que diseñamos sea mucho más interactivo y sea mucho más agradable. Yo no sé si alguno alcanzó a ver la ubicación de los proyectos de estas tres últimas imágenes que Santi nos acabó de mostrar. De pronto nos quieren contar si alcanzaron a leer la ciudad donde estaban ubicados. No alcanzaron a ver. Bueno, estos tres últimos proyectos que Santi nos estaba mostrando están ubicados en México. Y como Santi nos acaba de decir, iSpaces, nosotros somos una compañía multinacional, tenemos presencia en 5 países, presencia directa. Nacimos hace 30 años en Bogotá y tenemos presencia directa acá en Medellín. Tenemos también equipo en México, tenemos equipo en Ecuador, estamos también en Miami y estamos obviamente en México donde desarrollamos estos proyectos. Y desde la oficina de diseño de Medellín, no solamente hacemos proyectos para la ciudad, que es el proyecto que les venimos a mostrar, sino que en cabeza de Santi precisamente desarrollamos proyectos como estos, que van a México, estamos diseñando unos proyectos para la India, pasando por Bielorrusia. Londres. Entonces, la capacidad de nuestro equipo de diseño realmente es muy potente y es algo muy importante también que nos gusta resaltar. Bueno, después de echar este chivo, vamos a seguir hablando del proyecto. Ahora vamos a hablar de la segunda fase, después de que conocimos a nuestro cliente y lo entendimos y entendimos las necesidades que tenía que resolver el espacio, llegamos otra vez a retomar el concepto. Ese concepto que nació por allá en 2020 lo retomamos en el 2021, mediados del 2021, y le intentamos dar un poco más sentido y que tuviera un poco más de resonancia con el cliente. Entonces, Cata, cuéntanos, ¿cuáles fueron esas dimensiones del concepto? Así es, Santi. Realmente lo que queríamos hacer con este concepto era una relación entre el ser humano y la materialidad, trayendo 4 pilares puntuales. El paisaje, ¿cierto? La cultura es muy importante, la historia de la ciudad y la arquitectura. Fueron 4 columnas fundamentales para poder terminar de armar un concepto muy potente que nos llevara a desarrollar el proyecto a lo que es hoy en día. Bueno, entonces como ya Cata nos había comentado, estos 4 pilares fueron como la base conceptual para hablar desde la materialidad, desde las formas que queríamos incluir en el proyecto, y estos 4 conceptos se empezaron a desarrollar en abstracciones de la ciudad. Entonces, para hablar un poco del paisaje, queríamos hablar de ese paisaje lumínico que tiene Medellín. Medellín es una ciudad que se transforma en la noche. Una vez cae la tarde, la ciudad toma vida a través de la luz, y fue como creamos este subconcepto que se llama montañas deluxe. Nos van a preguntar, pero ¿cómo así que montañas deluxe? Resulta que fue muy resonante en nuestro cliente este concepto de montañas deluxe,
porque ellos se sintieron muy identificados con la identidad, con el sentido energético de la ciudad. O sea, entender que la ciudad, una vez cae la noche, la ciudad se alumbra y retoma y como que renace a través de las intenciones lumínicas. Les pareció que energéticamente iba muy ligado a la energía de los colaboradores, a la energía de ese arquetipo que se llamaba el creador. Entonces, en este concepto estamos enlazando la identidad corporativa de la compañía con todo el sentido energético del lugar. Entonces es como esta transformación, el espacio toma otras dinámicas una vez cae la tarde y la luz se apodera del lugar. Otro pilar, hablando pues de otra de las dimensiones del concepto, hablamos de la cultura transmutada. Esa cultura transmutada la quisimos llamar Medellín Vivo, y es toda la contemporaneidad de la ciudad. Eso terminó reflejándose en la tectónica del lugar. Estamos hablando de todo lo que alrededor de todo el espacio, lo que serían pisos, paredes, cielos, como todo el lenguaje tectónico del proyecto, que nos trajera el afuera hacia adentro. Eso era muy importante para nosotros, esa relación del afuera constante, esa lectura de Medellín, cómo iba a estar implícita dentro del proyecto, nos parecía muy clave para lograr transmitir o para que el concepto fuera verdaderamente objetivo. Era como esa transmisión y esa traslación del paisaje de la ciudad. Para después pasar a la historia. Para nosotros fue muy importante la historia y nos gustó mucho hablar de Junín, esa calle de la cual el proyecto tiene cercanía, o somos vecinos de esa calle tan importante para la historia de la ciudad, y nos creamos un concepto que se llama Junín y los 50, en donde estábamos hablando de ese relacionamiento de los usuarios. Queríamos crear espacios que hablaran o que invitaran a las personas a relacionarse, a compartir, espacios abiertos que invitaran a que las personas se encontraran y que al mismo tiempo esa memoria de la ciudad fuera como ese punto que nos atravesara también el espacio. Nos parecía muy importante que la historia fuese parte del proyecto y que nos transmitiera algo a través del espacio interior. Para así terminar entonces con la arquitectura. La arquitectura la transmutamos también, la transformamos en lo que sería la lectura de materiales. Para nosotros fue fundamental también hacer una lectura de la contemporaneidad de la ciudad, entender su materialidad y transportarla al proyecto, y asimismo que el proyecto tuviese un estilo muy urbano. Entonces hablar de todos los viaductos. Medellín es una ciudad de viaductos, de puentes, por el sistema metro, pues tenemos como todas estas doble alturas que empiezan a aparecer en la ciudad, y queríamos que esto hiciera parte del proyecto. Al final, todas estas dimensiones que estamos hablando se convergen en una intención espacial, que es qué está pasando con la arquitectura. Acá les voy a mostrar rápidamente pues qué hicimos desde el desarrollo arquitectónico, cómo se desarrolló el proyecto. Me gustaría que Cata nos contase un poco de cuál fue el alcance inicial y cómo desarrollamos el proyecto. Bueno, entonces acá les vamos a contar rápidamente cuál fue el espacio que recibimos y cómo lo zonificamos. Inicialmente teníamos entonces un acceso principal. Los que se ubican acá sobre la calle Junín, nos vamos a dar cuenta que acá hay unas escaleras eléctricas que nos suben al pasaje comercial Junín. Este es el edificio Coltejer, ¿cierto? Este es el pasaje de Junín completo, lo que antes eran los Cine Colombias. Subimos las escaleras eléctricas y tenemos un gran espacio que nos recibe. Entonces contábamos con un área aproximada de 3.243 metros cuadrados, y lo dividimos en zonas. Entonces acá tenemos una gran zona que era donde quedaban los Cine Colombias originalmente, y tenemos esta otra gran zona que inicialmente la pensamos como una zona de servicios. Entonces, al recibir el espacio, lo que hicimos fue zonificarlo y dividirlo en dos fases, para luego entonces tener un espacio. Santi, cuéntanos. Bueno, recibimos un alcance de 3.200 metros cuadrados aproximadamente, y el proyecto, una vez empezamos a trabajarlo con el cliente, pues el proyecto crece a 4.722 metros cuadrados, ya que agregamos zonas como la terraza, que no estaba incluida dentro del alcance inicial, y algunos mezanines que empezaron a aparecer en el desarrollo del proyecto. Pues para nosotros es importante como este slide, porque nos habla de que es un proyecto muy grande. O sea, es un proyecto de 4.700 metros cuadrados que desarrollamos en 3 meses, y fue un reto grande para nosotros. Así es, Santi. Bueno, una vez nosotros entonces
explicándoles un poco, esta es una visual en 3D de lo que fue el proyecto, que lo que es el esquema básico del proyecto. Este esquema se desarrolló, hablando de una manera muy rápida, de la siguiente manera: nosotros tenemos un acceso por la plazoleta Junín y lo que se está abriendo en todo el espacio central es una gran plazoleta que pretendía contener a las personas. Y en cada una de estas plazoletas empezamos como a agregar partes del concepto. Entonces queríamos hablar de ese Medellín vivo a través de las dobles alturas en el espacio del coworking. Nos parecía que ese lenguaje urbano tenía que hacer parte de esa innovación a través de los espacios de trabajo. Hablamos de Junín and the 50s en toda la zona del restaurante, que lo quisimos poner en este punto porque pues, precisamente esta ventana que estamos viendo acá, o esta abertura del edificio, es una conexión directa a Junín. Entonces nos parecía que el espacio del restaurante tenía que responder como a esa intención histórica y a esa dimensión histórica del proyecto. Hablamos de Medellín vivo con la cultura porque fue con el concepto que trabajamos el espacio del auditorio, para terminar con Montañas Deluxe, que es como el elemento transversal conceptual que empieza a unir todo el proyecto. Entonces, acá vemos unos renders en blanco, digamos que es el proceso y la creación del desarrollo de diseño, y a mí me gustaría saber a ustedes qué les transmite una imagen en blanco y negro. ¿Alguien que nos quiera contar qué les transmite? Como antiguo, ¿ok? ¿Alguien más? Volumetría, tal cual. Exactamente, estos renders en blanco lo que nos lleva es a generar sensaciones. Realmente no transmiten mucho, pero hace parte importante del desarrollo de un diseño, porque entonces lo que hace es que nos invita a conectar con los sentidos. Un render en blanco lo que hace finalmente es que nos lleva a pensar no con la mente, sino con el sentido. Siempre nos invita a mirar cómo, a sentir cómo vemos el proyecto. Y para nosotros era muy importante entonces empezar a sentir a través de los sentidos, empezar a tener un look and feel que fuera integrando. Sabíamos que uno de los principales retos era integrar ese caos que tiene la ciudad de Medellín, que es como un hermoso caos que tiene la ciudad y que está bañado por unos ladrillos naranja, que vemos que tiene también una gran mancha naranjada. Está sobre una calle de concreto y que al mismo tiempo toda esta materialidad teníamos que integrarla con los colores de Postobón. Finalmente, cuando todos vemos una nevera de Postobón en cualquier tienda, nos damos cuenta que está repleta de colores. Y digamos que ningún color conversa con otro porque esa no es la idea de ellos. Nosotros éramos los que teníamos que poner de alguna manera a conversar todo el look and feel. Entonces nos dimos cuenta que a través de los colores corporativos, integrando la biofilia, integrando la luminosidad, la luz natural, perdón, podíamos generar unos recorridos por el espacio que fueran muy intuitivos, que fueran muy naturales, donde se sintiera que la calle que recorremos, el Junín, de alguna manera tuviera una extensión hacia la parte interna del proyecto. Bueno, Cata nos ha explicado un poco el look and feel inspiracional, o sea, donde llegamos como primera instancia del proyecto. A mí me gustaría un poco mostrarles un poco más sobre la maqueta de materiales. Para nosotros fue muy importante empezar con las pinturas. ¿Por qué las pinturas fueron muy importantes para nosotros? Porque eran esa forma de transmitir la identidad corporativa de nuestro cliente a través del espacio. Entonces, estos tonos de verdes, los tonos tierra que empiezan a aparecer pues en esta paleta de colores fueron muy importantes para hablar de nuestro cliente, de la ciudad. Quisimos integrar murales grandes murales que hablaran también de esa cultura urbana de la ciudad y integrarlas en el espacio abierto. Estábamos hablando de granitos y terrazos también de colores vibrantes porque queríamos que el color fuera transversal a todo el proyecto, que se sintiera muy vivo. De hecho el proyecto se llama Vivo, entonces era como también vivir a través de las texturas y el color del proyecto, para llegar entonces a los laminados plásticos que nos llevan a evocar la biofilia, todos estos sentimientos de naturaleza que nos ayudan a generar un balance en el espacio, para después contrastarlo con alfombras de tonos grises, laminados plásticos de color sólido gris, de color sólido azul también, que nos ayudara como a hacer esos acentos de color en algunos mobiliarios, para después pasar a esa materialidad de la ciudad que sería el ladrillo, el concreto pulido y por último la biofilia. Medellín, si hacemos como una abstracción de lo que es la ciudad es ladrillo,
con concreto y muchos árboles. Medellín es una ciudad verde con ladrillos y concreto, entonces lo quisimos poner en la maqueta de materiales para después llegar a unos textiles que nos ayudaran a hacer acentos y formas en las que el espacio se viera un poco más dinámico. Continuamos con el adoquín para continuar con ese estilo urbano del proyecto, alfombras en contornos vivos, siguiendo con la identidad corporativa del proyecto, imagen gráfica haciendo honor al concepto de historia de la ciudad y cerrar con metales dorados, plateados y lámina alveolar que nos ayudasen a generar apliques alrededor del espacio. Pero bueno, creo que hemos hablado mucho, a mí me gustaría como mostrarles un recorrido, que recorriéramos el espacio, así que nada, bienvenidos a Vivo. Y bueno, este fue el primer acercamiento que tuvimos de los espacios y hay una anécdota muy linda y es que de hecho en estas sillas en las que casi nos caemos, Santi y yo, hacen parte de lo que fue inicialmente el teatro. Estas sillas fueron de Cine Colombia de 1930 y las recuperamos y las trajimos al espacio para que puedan ver también la renovación y cómo tiene impacto la materialidad sobre la vida de las personas. Y bueno, acá traemos un recuerdo, esto fue el día que lanzamos este video que acabamos de ver, eso fue el 4 de noviembre del 2022. Acá está todo el equipo de iSpaces Medellín, felices ese día de haber lanzado el proyecto. Y bueno, se preguntarán, bueno, ya lanzaron el proyecto, ya hicieron los renders, ¿y ahora qué sigue? Cata, ¿ahora qué sigue? Bueno, entonces vamos a contarles rápidamente cómo quedó el proyecto, cómo iniciamos. Ya Santi nos habló del proceso de diseño, toda la conceptualización, toda la materialización, pero entonces ahora decíamos como, bueno, vamos a ejecutar, vamos entonces a empezar en obra y les queremos mostrar el espacio que recibimos. Estos son algunos videos de cómo recibimos nosotros el espacio. Nosotros recibimos un espacio que estaba en desuso, estuvo en desuso por 20 años, y realmente eran unos recovecos, eran unos laberintos, o sea, era empezar a explorar con lo que con lo que nos estábamos encontrando y empezar a entender ya en sitio qué era lo que íbamos a transformar. Entonces nuestro equipo constructivo, nuestro equipo de técnicos y todos los que hacemos parte de iSpaces Medellín, empezamos entonces a habitar el proyecto. En este primer video nos podemos dar cuenta de la madera. Este es el Gran Teatro de Cine Colombia de 1930. Hicimos un cambio completo de cubierta, hicimos un cambio completo de la tarima.
Y no solamente, digamos que pensamos en materiales nuevos, como Santi nos decía ahorita, sino que hicimos una recuperación del material que estaba antes. Toda la madera que están viendo en los laterales, e inclusive estos listones de madera del techo, son del cine original, o sea, son del espacio original. Hicimos una recuperación completa para darle honor precisamente a lo que antes era este espacio. En estos otros dos videos podemos ver parte del proceso constructivo. Nosotros, entonces, después de pensar cómo hacíamos para cambiar la cubierta, dijimos como, bueno, vamos a poner una estructura metálica desmontable para armarnos un mezanine que iba a tener 2 niveles, precisamente evocando las montañas, evocando ese cambio de nivel que tenemos en Medellín, y nuestro equipo entonces montó el mezanine y empezamos entonces toda la fase del proyecto técnico. Bueno, y entonces, Santi, ¿qué sigue después? Bueno, sigue el resultado. Por acá traemos unas imágenes del proyecto como terminó siendo y el resultado tan importante y tan impactante que tuvo sobre las personas, sobre todas las personas que habitaron el proyecto. Cata, cuéntanos. Bueno, les vamos a mostrar cómo quedó. O sea, ya hicimos el recorrido completo, la historia, el desarrollo del diseño, proceso constructivo y absolutamente todo. Y estas son imágenes reales de cómo está el proyecto en estos momentos y cómo se ve el proyecto habitado. Tenemos entonces un espacio, una gran zona de servicios, como se las mostrábamos ahorita en la maqueta, en el esquema, perdón, y digamos que mientras estábamos en la intervención del espacio nos encontramos también con unos retos importantes. Ahorita les hablábamos de la importancia de la luz y de cómo queríamos que la luz bañara todo el lugar. Resulta que nos enfrentamos con que la altura de la placa no era muy generosa, entonces tuvimos que crear unas aperturas en los casetones de la losa para que pudiera entrar la luz natural. Y mientras estábamos en todo el desarrollo del proyecto, el cliente dijo, quiero tener también la terraza de este espacio, quiero que ustedes conecten este segundo nivel con el tercero. Entonces nosotros hicimos todo un estudio y todo un tema estructural para mirar si realmente podíamos intervenir. Creamos una estructura metálica que realmente está colgada de la losa, de los nervios de la losa, y generamos entonces esa transición de niveles. Esta escalera nos lleva a una gran pérgola que la vimos ahorita en los renders, y que precisamente la pérgola nos lleva nuevamente al concepto de habitar ese afuera en el adentro. Esta es una gran zona de servicios que también nos ayudó a ver algo que el cliente no sabía que quería y que se dio cuenta que era importante en medio del proceso, y es que pues, el edificio Coltejer en su verticalidad lleva mucho tiempo trabajando de la misma manera. Nos encontramos entonces que las diferentes áreas que trabajan en el Coltejer, que hacen parte de Postobón, no se conocían o que trabajaban en el mismo espacio todo el día. En el espacio almorzaban, desayunaban y tomaban su algo. Y este espacio lo que les permitió fue generar más horizontalidad. Entonces, a través de esta zona de servicios, a través de esta barra, donde los viernes hacen viernes de cerveza, porque Postobón también tiene una marca de 7 cervezas, entonces les hicimos la barra para que se integren. Aparte, no se ve en la foto, pero acá al frente hay un video wall donde proyectan también los partidos, entonces se convirtió en una gran zona, no solamente con espacios como estos phone booths que tenemos al fondo para trabajar y para tener reuniones rápidas, sino que se creó una gran zona para compartir. Finalmente, entonces, nos damos cuenta cómo el material, cómo la biofilia, cómo la luz natural, cómo todos estos colores que evocan la historia y que honran el pasado de este espacio, nos llevan a generar mucho más bienestar, nos llevan a sentir mucho más bienestar. Bueno, por acá hay algunas imágenes del proyecto, pues como desde otros puntos de vista, de lo que es el World Café, la barra, para pasar. Todavía no tenemos imágenes oficiales, así que perdón por estas fotos que no son tan profesionales, pero acá estamos mostrando el espacio del teatro, cómo quedó resuelto, cómo resignificamos el material, cómo le volvimos la vida a este auditorio tan importante para Postobón. También queremos mostrar cómo el espacio de coworking
tomó una importancia fuerte en la forma en la que en que los usuarios y que los colaboradores de Postobón estaban interactuando unos con otros. Podemos ver la aplicación de los materiales, de las formas en las que el piso nos habla de asemejanzas al concreto, de las formas sinuosas del cielo, como nos hablan de esa arquitectura de 2 pisos de la ciudad. También estamos hablando de esa sensibilidad del espacio al integrar respuestas biofílicas. Este es el segundo nivel del coworking. Acá podemos ver cómo toda esta biofilia se está integrando al proyecto y cómo estamos generando esa lectura de la ciudad y la estamos transportando a un espacio que tiene muchos componentes, como un cielo de estilo industrial, las lámparas que nos hacen referencia pues como a todo lo urbano, los muros verdes hablando de biofilia, las texturas de piso, el mobiliario en tonos de acento. Esto empieza a jugar mucho entonces en la forma en la que percibimos el espacio. Cata, mira, ahí está la pérgola. Exacto. Esta es la pérgola que conectaba pues con la terraza, con el espacio de restaurante. Por acá estamos Cata y yo conversando, echando chisme ahí al lado del árbol. Y nada, pues nos parece que al final el proyecto terminó siendo un caso de éxito, un caso donde la materialidad hizo resonancia con el concepto hizo resonancia con el cliente y al final logramos tener un resultado positivo, muy positivo. Así es, y digamos que como gran conclusión del proyecto nos damos cuenta que definitivamente un espacio emblemático, al tener y al vivir una regeneración como esta, tiene un gran impacto en las personas, mejora la vida de las personas. Hay algo muy importante que no les mencionamos y es que en la etapa en la que Santi estaba, digamos que indagando y analizando, nos dimos cuenta que las personas que trabajan en Postobón no sentían seguridad. Nos decían mucho, no nos sentimos seguros viniendo, claro, tenemos el centro que es muy lindo en las tardes, pero cuando se va apagando el día no se va sintiendo muy seguro, ¿cierto? Y es muy bonito escucharlos ahora decir que a través de los espacios quieren ir a trabajar, se sienten mucho más seguros. Es increíble cómo la materialidad, cómo la luz natural, cómo la biofilia y cómo todo lo que integramos en este proyecto generó realmente un impacto muy positivo en las 700 personas que trabajan en Postobón. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si quieran saber algún dato curioso del proyecto. Dale. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál fue el mayor reto que tuvieron y cómo lo solucionaron? El que ustedes dijeron como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo solucionar? Pues creo que el proyecto tuvo muchos retos, ¿no, Cata? Si quieres, menciona tú Sí. un reto que hayas tenido y yo hablo de otro reto que yo haya tenido en el proyecto, Listo. porque el proyecto es muy grande, entonces tuvimos muchísimos retos. Sí. Entonces, si quieres, Cata, cuéntanos un reto para ti, ¿cuál habrá sido? Uno de los principales retos fue que cuando recibimos el espacio, era literal un espacio habitado por palomas, o sea, era una palomera que estaba en desuso desde hacía 20 años. Entonces, abrimos la reja de Cine Colombia, que no se abría desde hace muchísimo tiempo. Inmediatamente empezamos a ver plumas por todo lado y teníamos que alumbrar con el celular. Para poder entrar al espacio teníamos que alumbrar con el celular y era una bodega de mobiliario viejo donde todavía decía dulcería, confitería y estaban como todos los letreros del momento del Cine Colombia de 1930. Entonces fue un gran reto porque nos habíamos ganado un proyecto, ya lo teníamos que hacer, pero nos estábamos enfrentando, o sea, era como a ciegas, literal. Entonces fue un reto muy grande enfrentarnos inmediatamente en ese espacio que estábamos apenas conociendo y que era toda una sorpresa. Creo que también, por mi parte, como uno de los retos que podría contarte es, para nosotros fue muy importante poder lograr la legalización del proyecto. O sea, este proyecto tenía unas licencias que hablaban de unos usos específicos y como toda la gestión ante la municipalidad, en este caso la curaduría, en poder unir y generar un proyecto que fuera coherente con los nuevos usos y todo el tema de un edificio tan viejo, rehabilitarlo a las nuevas, no sé, normativas de accesibilidad, las normativas de bomberos. Fue como un gran reto de transformar ese ejercicio de diseño en realidad a que cumpliera normativa en un edificio tan viejo. Entonces ese fue uno también de los retos que tuvimos, como lograr que el diseño cumpliera con nuevos, pues con toda la normativa vigente en un edificio que pues ya era
por decirlo, muy antiguo. Así es. No sé si alguien más tenga una pregunta. Muy buenas noches para todos. Felicitaciones a Catalina de Santiago por este proyecto tan bonito. Muchas y ganarlo, Vivos, ¿qué se llama? Vivo. Cierto, felicitaciones, mil felicitaciones. Mi pregunta es, ¿por qué Montaña de Luz con X? Me Ok. creó como una duda, pues. Chévere me esa impresionó, pregunta. me impresionó Buenísimo, mucho. listo. Y gracias. Te cuento, claro que sí. No sé si viste ahorita que el video al inicio nos estaba marcando el cliente, ¿cierto? El cliente es Postobón y Postobón hace parte de un grupo que se llama Grupo Lux. Entonces estábamos resignificando espacios y por eso fue que en el proceso de conceptualización, cuando queríamos trasladar a Medellín para el espacio, quisimos darle nombres nuevos y por eso pusimos Montañas de Lux, por el Grupo Lux. De hecho, hay un café, el café que está dentro del lugar, del espacio, se llama Café Lux, Lux Café, perdón. Sí, se llama pero Lux Café. de hecho hay que hacer honor a las cosas. Nosotros no fuimos los que le pusimos Montañas de Lux. El concepto inicial se llamaba Montañas de Luz, haciendo referencia a todo el paisaje lumínico de la ciudad. Pero en una reunión con el doctor Miguel, no sé si te acuerdas, Cata, que estuvimos presentándole el proyecto, y el doctor Miguel se quedó mirando la diapositiva y dijo, eso no es Montañas de Luz, es Montañas de Lux. Con X. Y quedamos, listo, doctor Miguel, así se va a llamar y es por eso que también tiene ese nombre. No Gracias a sé ti. si alguien más tenga una pregunta. Bueno, primero que todo, felicitarlos. Me pareció muy interesante cómo combinaron todo el tema del concepto del design thinking aplicado pues a esta propuesta de diseño. Siento que cuando se implementa el design thinking en los proyectos arquitectónicos que van enfocados realmente a la necesidad real del cliente, el resultado siempre va a ser encaminado al éxito total y felicitarlos primero por la implementación de esta metodología. Y mi pregunta es, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuvieron como equipo de trabajo en este proyecto? Bueno, yo creo que uno de los mayores aprendizajes que tuvimos como equipo de trabajo es que ante la dificultad la comunicación siempre va a ser clave. Este fue un proyecto que tumbábamos un muro y nos dábamos cuenta que había cosas nuevas, cosas por descubrir. Descubrimos que muchas de las intenciones que teníamos en esquema básico no se podían resolver según los inicios, pues como según la concepción inicial del diseño. Entonces aprendimos que la comunicación era muy clave para poder enfrentar todas estas contingencias de manera muy efectiva. O sea, poder como hablarnos entre todos, porque esto fue un equipo multidisciplinario de muchas personas. Acá participaron, no sé cuántas más. Éramos aproximadamente, en el equipo de Medellín, iSpaces Medellín, lo componen 18 personas entre diseño y construcción. Y trabajar integrados realmente fue el gran aprendizaje, porque entonces al tiempo en el que diseño hacía una actualización, el equipo de obra tenía que estar en línea con esa actualización. Entonces realmente ese fue uno de los grandes aprendizajes, el trabajo en equipo real. Creo que No, sí, ese es uno de los grandes aprendizajes y que también otro grande aprendizaje, otro de los grandes aprendizajes que nos deja este proyecto es que un buen concepto, una buena idea, con una muy buena ejecución, permiten tener proyectos con un gran impacto en nuestros clientes. Y ese es uno de los temas en los que nos centramos mucho en iSpaces, en que todos nuestros proyectos tengan esa esencia creativa que haga que cada uno de nuestros proyectos, esté donde esté, tenga una esencia que responda a cada uno de nuestros clientes. Y bueno, y de hecho otro aprendizaje también es que, como Santi nos decía, la comunicación entre nosotros y la comunicación con el cliente. Aquí es como reto y aprendizaje y es que este proyecto era el patio de la casa del cliente, porque el cliente estaba ubicado en el edificio Coltejer y literal este era el patio de su casa. Entonces estábamos en obra trabajando y llegaba el cliente a preguntarnos, a actualizarnos, a decirnos quita este muro. Entonces estar integrados, diseño, construcción, el cliente y generar esa triada de comunicación fue un gran aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche, que descansen.